Bueno, el próximo miércoles de la semana próxima, o sea, el miércoles 15, dará inicio la 27ª edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, o más conocido como Bafisi, y quién mejor que su director, el señor Javier Portafous, como para poder hablar un poco de esta próxima edición. Hola Javier, un placer saludarte como todos los años. Aquí Luis Hola, ¿cómo Kramer y andan? Javier Lucy te saludamos. Hola. Javier, antes de empezar, ¿cuántas ediciones ya llevas en la dirección del festival? Esta es la número 11, ¡Wow! pero es la 10, la número 10 que efectivamente ocurre, porque la del 2020 no ocurrió, Claro, pero serían 11 11 ediciones. trabajando. O sea que Sí, sos el director que más duró en el al frente del Bafisi. sí, Mira, sí. Sí, porque el que más había durado antes era Sergio Wolf con 5. claro. Es decir, que sí, Y por vos lo mucho. duplicaste ya y con creces. Mira. Sí, Bueno, exactamente. bueno, contanos un poco cómo se viene esta próxima edición, la 27ª de este Bueno, festival. ya viene pasando en los últimos años que hay algo de estas ediciones con 27 ediciones que te marca que el festival tiene una historia, ¿no? Y algo sobresaliente de esta edición, que no ocurrió todavía, es que dos películas que se estrenaron en el Bafisi en el 2001 y en el 2002 respectivamente, como Modelo 73, de Rodrigo Moscoso y Ciudad de María de Enrique Bellande, agotaron las funciones que tenían programadas y agregamos ya una función. Mira, Entonces, en primer lugar, uno dice, bueno, 27 ediciones del Bafisi y 27 ediciones del Bafisi son un montón, porque estas películas que están cumpliendo un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo, de repente generan un interés que incluso a nosotros mismos nos sorprende. Bueno, ya había pasado con Bolivia de Caetano, ujú, también con Tan de repente de Lerman, películas que se habían dado hace muchos Bafisi, y que vos pensás que hay una generación de gente que ya tiene, no sé, 20 y pocos años, que están quizá terminando la carrera de cine o diferentes estudios, y no habían nacido cuando empezó el Bafisi. exacto. Son dos Entonces, generaciones y media ya. Claro. claro, uno dice, esto tiene una historia, que siempre parecía que el oficio era, viste, solo lo nuevo o pensar en el futuro del cine, que eso está obviamente, Ujú. pero ya tiene una tradición, Claro, ¿no? Sí, sí. totalmente. Y además, como decimos, Javier, esto como del clásico ya del otoño, siempre estamos esperando, bueno, viene el Bafisi, va a venir el Bafisi. ¿Cómo fue en este caso todo el tema de inscripción de películas? ¿Cómo vino? Porque cada vez sigue explotando más y dando lugar a esto que estás diciendo. Ya el Bafisi es un número cantado, es gente que quiere presentar sus películas en el festival. Sí, es un festival que afortunadamente tiene su nombre, y tiene como esta marca, ¿no? Que queda Bafisi, que como pasa con las marcas así, muchas veces es tomada para el chiste, para la parodia, pero a la vez eso tiene un valor. Ujú. Incluso eso, como va a película Bafisi, yo qué sé, tiene un valor porque se empieza a reconocer en muchos lugares, y este año con la inscripción nos pasó que, que bueno, se fue a unos números tremendos. Sí. Pues creció, ya el año pasado era mucho, pero de repente que crezca más del 20% en un año es muchísimo. Y a mí me pasó algo, yo fui a Berlín, al Festival de Berlín muchas veces, y había dejado de ir, la última edición que había ido era el 2020, y no volví hasta el año pasado, hasta el 2025, Ujú. con el cambio de dirección en Berlín. Y me pidieron si podía tener una mesa, como algo que se llama Meet the Festivals, para que cineastas, productores se acerquen a charlar con alguien de los Festivales. diferentes festivales. Y el año pasado tuve una hora de eso, que son 6 reuniones de 10 minutos cada una, y este año se duplicó, eran 2 horas de reuniones con gente, y estaba llena, la agenda mía estaba llena con 12 entrevistas,
Y lo gracioso es que si alguna entrevista duraba 2 minutos menos, tenía gente esperando al lado de la mesa Por si acaso. para presentar algo, y que es muy lindo porque de repente el festival tiene un nombre que trasciende, Sí, trasciende el país, y pasó que desde esas reuniones con la programación ya prácticamente cerrada, hay un cortometraje en la competencia internacional y un largometraje en otra sección que tenemos que son estrenos mundiales, uno de Estados Unidos y uno de la India. Eh, el festival afortunadamente crece en interés por parte del mundo del cine, y eso la verdad que nos genera mucho orgullo y nos gusta mucho, pero además me parece que la marca del festival ya está establecida sí. y es un buen activo a futuro. Seguro. Sí. Además de haber superado las expectativas en cuanto a inscripción, uno de los temas que vos tocaste en la apertura de la conferencia de prensa de esta nueva edición fue la cantidad de películas de cine argentino que sorpresivamente inundaron la capacidad operativa del festival, lo cual nos llevó a todos a sorprendernos porque siempre especulábamos que este año la cantidad iba a mermar notoriamente. Contanos un poco eso. Sí, yo creo, a ver, el año 2024, que fue el primer año después del cambio de gobierno nacional en diciembre del 23, Sí, en el 24 era obvio que las películas que habían tenido apoyo del Inca correspondían a una gestión anterior. claro. En el 25 uno dice, bueno, en el cine se tarda, los procesos tardan, entonces todavía hay películas, pero este era el año en el que no íbamos a tener cine argentino. Exactamente, bueno, A lo que ver, especulábamos. eso lo teníamos también previsto nosotros, bueno, cómo se hace un festival en el cual, que depende mucho del cine argentino, y porque el cine argentino también depende del Bafisi para el lanzamiento y todo Claro. eso. A mí me están escribiendo de festivales en Europa preguntando qué estrenamos para... O sea, es una cadena esto. Claro. Y la verdad que empezó a haber una cantidad de películas que lo empezamos a oler por las películas que te van llegando de antes de que abra la convocatoria, porque te escriben, bueno, estoy terminando la película. Y está pasando esto que salió en algunas notas de revistas culturales, que uno empieza a ver que ante de diferentes parálisis del Instituto de Cine o diferentes cambios del Instituto de Cine, o que no se están produciendo películas como se producían antes, lo que empieza a pasar es que hay diferentes métodos de producción, de lo más rabiosamente independiente, Sí. y también de otro lado tenés las producciones de las plataformas, pero tenés un caudal de gente que hace cine en Argentina que está demostrando que va a seguir haciendo películas. Ajá. Y eso a nosotros capaz que fuimos de los primeros en enterarnos por la convocatoria, porque Claro. tenemos acceso a esos números que ya en octubre, noviembre empezaba a notarse que era mucho. Mucho en largometrajes y mucho en cortometrajes. ¿Recordás, también. De hecho, Javier, aproximadamente sí. cuántas películas se presentaron? Sí, fueron un poco menos de 1100, entre Wow. cortos, largos y medios, Qué locura. que es una locura, ¿no? Es una locura. Y de hecho, creo que nunca programamos tantos largometrajes argentinos como este año, y aún así debo decir que quedaron afuera películas que, de no haber tenido estos números, podrían haber entrado. Hay una fina línea que muchas veces no tiene que ver con los valores de la película, sino que, bueno, esa película compite con otras, Claro. por una cantidad de lugares. Sí. El festival no tiene números infinitos. Claro. Claro. Javier, ¿qué pasa con invitados? Digo, porque siempre suceden estas cuestiones también de que obviamente la economía nuestra es como complicadísima. Siempre sabemos que los festivales se sostienen y muchas veces también hay que, entre los favores, los pedidos, la buena voluntad de los otros, se construye un festival además. ¿Y cómo fue en este caso? Mirá, yo trabajo en el Bafisi como director, ya lo hablamos, pero desde antes yo trabajaba en diferentes roles en el Bafisi, y son 26 ediciones, si contamos la que no se hizo, 26 ediciones trabajando, y te puedo decir que habrá habido 2 que se hicieron
en circunstancias no excepcionales. Siempre hay algo, Sí. es el país de la excepción, Sí. de la excepcionalidad. Siempre estás diciendo, bueno, estamos en crisis. Claro, estamos en crisis constantemente, Exacto. de diferentes ángulos, que no podemos girar dinero al exterior, que nuestro presupuesto, que los pasajes, que siempre hay algo. Entonces uno maneja un estado de excepción, ¿no? Ujú. Exacto. Maneja un estado de excepción que a veces, bueno, estos últimos años hemos logrado que los fees de las películas se paguen en tiempo y forma, o sea que te da una seguridad y una posibilidad de que los distribuidores confíen más, Claro. ¿viste? Porque muchas veces, como no se podía destrabar ese pago, estabas cortando clavos con las películas y a veces no se ha podido tener determinadas películas porque habían tardado en cobrar el año anterior los distribuidores extranjeros, ¿no? Y no te daban la película. Claro. Y gente dice, no está esta película. Bueno, a veces son cuestiones Claro. Sí, sí. que tienen que ver con papelitos y burocracia, ¿no? Pero eso en estos últimos años, afortunadamente, lo hemos logrado, la administración del ministerio ha logrado solucionar eso y es un poco más fluido todo. Pero sí, siempre estás con esas cuestiones, y es un festival que la verdad que se hace comparado con otros festivales del mundo. Que nosotros tengamos todos esos jurados extranjeros habla de mucha gestión con embajadas, institutos culturales, mucho contacto con directores, mucha buena voluntad también por parte de los invitados, Exacto. pero muchas instituciones que colaboran y la verdad que mucho interés por formar parte de un festival que no ofrece lujos para nada, pero qué sé yo, ofrece un ambiente en el que el cine es valorado, creo yo. Claro. Bueno, hay una pregunta obligada en cinefilia a la cual vos ya estarás acostumbrado, que es que te pedimos una pequeña lista tuya de recomendaciones, que puede ser de 10 o, si te parece muy exagerado, Es un montón, te digamos. permitimos que la reduzcas. Bueno, voy a ir, acá abro ya la lista. Dale. Porque siempre sirve. Te viniste preparado, lo cual nos parece muy bien. No, y además lo que no quiero es recomendar películas que están agotadas. Agotadas. Claro, No tiene está muy bien. absolutamente ningún sentido. ¿Hay qué porcentaje de películas agotadas hay en este momento? Debe haber un 15% de Ajá, funciones agotadas, que ya no es necesariamente mucho. son películas, Sí, porque a veces claro. es una función de una película, Claro, claro. algunas son todas, pero una película que además está primera ahí, que se da el jueves a la mañana en el Recoleta y después se da en el Gomón, es una de mis películas favoritas de la historia del cine, que cumple 50 años, que es El desencanto de Jaime Chávarri. Ajá. Para mí es una oportunidad de oro ver esa película en Fílmico. en el Gomón, por ejemplo, que Claro. se da ahí, ¿no? Y después hay algunas películas que creo que no se comentaron mucho. Por ejemplo, hay una que se llama Notes of a True Criminal, que es una película ucraniana, que está codirigida, y uno de los codirectores es un productor de películas nominadas al Oscar, y es un señor muy importante en el cine de Europa del Este y en el cine en general, e hizo una película con material de archivo y muy política, que se estrenó en Venecia, que es una película que está pasando por debajo del radar. Luego, otra película que rescatamos de hace unos años, que es un homenaje a Fran Gallo, que fue programador de Bafisi, coordinador de producción artística, que murió en mayo del año pasado, y que es la película El Fulgor, que es sobre una canción de Nacho Vegas, que la dimos hace 20 y pico de años en el Bafisi, y que es una película radicalmente, es muy extrema en su sentido formal, ¿no? Pues la misma canción en diferentes estadios. Para mí es una película fascinante, pero es de esas que generaban antes en el Bafisi, esas peleas en el pasillo de gente enojada contra gente fascinada. Eso, bueno, la verdad que es de esas cosas que solamente las puedes ver en el Bafisi. Bueno, y en el Festival de Gijón, que es donde programaba Fran Gallo y dirigía Cienfuegos, que también murió el año pasado, en diciembre, que eran los dos principales director y programador del Festival de Gijón cuando esa película se dio y después la dimos nosotros en el Bafisi. Luego, yo recomendaría que no se pierdan la retrospectiva de Ángel Santos,
que es un cineasta contemporáneo de Galicia, que hizo su última película, que viene siendo muy bien recibida en festivales y ahora se estrenó en España. Es una película que tiene una llegada muy particular al espectador, porque es una película que permanece, la ves y permanece. Desde esas películas que a priori uno dice, no sé, y al otro día es una de esas películas que te queda. Hicimos una retrospectiva de él con 3 largometrajes y varios cortometrajes que tienen que ver con la zona de su cine sobre romances y despedida, digamos. ¿Cómo se llama, Javier, su última película? Así llegó la noche. Perfecto, bien. Esa es su última película, que es la primera que se da de la retrospectiva, y a partir de ahí pueden ir viendo lo que hizo antes y que seleccionamos para esta ocasión. Ok. Después, lo mencioné varias veces, la retrospectiva de Liliana Paulinelli Sí. es imperdible, Sí. es imperdible realmente. Es un buen rescate de una zona uno dice del cine argentino, pero en realidad las películas hechas en video. Sí. Y después hay una película que yo creo que uno no estuvo en esta edición, si no ve la película de Franco Maresco, la película italiana, que se llama Un film fatto per bene, que esa película hay entradas y no la están comentando por ningún lado, ¿no? Uno no ve que aparezca en las redes sociales. Es una película maravillosa de un director que antes dirigía con otro, llamado Daniele Cipri, y una película de ellos que se llama Totò, que vivió 2 veces, participó en la competencia internacional del primer Bafisi en 1999, y fue una película de las más salvajes que había en esa edición, un humor heredero de diferentes corrientes del cine italiano, entre otras el cine de Pasolini. Y acá, bueno, después esa dupla creativa, Cipri y Maresco, se separó, y acá Maresco hace una película sobre un rodaje, él está haciendo una película sobre Carmelo Bene, y la película se interrumpe porque desavenencias entre él y el productor. Creo que la denuncia que hace Maresco en la película es como genocidio fílmico, un disparate por el estilo, como que la película la están asesinando. Y yo pensé que era toda una puesta en escena y todo falso. Es una puesta en escena, porque es cine, pero pensé que era una historia inventada, y parece que, hablando con la distribuidora de la película, me dice que Maresco está en ese estado de ese estado particular, como un cineasta que es un ermitaño, que presentó la película que la película se estrenó en la competencia oficial de Venecia y él no fue. ¿Sí? Entonces, y que pone a un amigo ahí para que sea el contacto con el mundo desde el rodaje. Es un disparate y la película es comiquísima. Ok, buenísimo. Esa es una de esas películas imprescindibles de esta edición, absolutamente imprescindible. Un film fatto per bene. Bien, te quedan 4. ¿Cómo? Te quedan 4. No, me quedan 4. Hay una película taiwanesa que se llama Before the Bright Day, que esa es otra de esas que quizás pasen por debajo del radar, y es una película muy linda, es muy hermosa, de adolescentes en un momento histórico puntual, determinado, importante, y es una de esas películas que también se veían en los primeros Bafisis, que uno decía, este cine de Extremo Oriente, muy, muy amable y a la vez cero inocente, ¿no? Pero muy linda esa. Luego, la película de Pietro Marcello, Duce, con Bruni Tedeschi de protagonista, es un plato fuerte, y es una de esas películas que viene siendo muy discutida por la crítica desde su estreno. De hecho, a mucha gente no le gusta, a mí me parece absolutamente buenísima. Esa la recomiendo mucho. Luego están las 3 películas de Cristian Sánchez, Corrientes Ocultas, El Santo Oficio y La Tierra, no me sale el nombre de la otra, pero son 3 películas del mismo director chileno, 2 son estreno mundial acá, y que es
un cineasta de tómalo, déjalo, pero para mí tienen un atractivo, el atractivo del cineasta singularísimo, ¿no? De una especie de humor político y psicoanalítico. La verdad que para mucha gente es un desafío, pero cuando uno entra al mundo de Cristian Sánchez Sí. es un verdadero deleite esa trilogía de películas. No es una trilogía, esas 3 películas. Ok. Luego hay una película no sé cuántas me quedan. Ya está, ya cumpliste. Pero una más. Dale, Porque cerramos con Final esa. Final Dale. Cut de Georgi Palfi, que es una de las películas de retrospectiva, y que esa película, si no la ven, se pierden un montón de películas, porque está hecha de fragmentos de una cantidad demencial y a la vez cuenta una historia con continuidad. Genial. Esa es un milagro. Final Cut, Ladies and Gentlemen, de Georgi Palfi. Va a estar acá Perfecto. Palfi de jurado y con su retrospectiva. Javier, Con los pies en la tierra se llamaba la otra película que La faltaba otra, de bien, Cristian muchas Sánchez. gracias. Javier, te Gracias. agradecemos muchísimo tu paso por Cinefilia, toda esta dedicación que has tenido para con nosotros, de recomendarnos 10 películas. Te deseamos de todo corazón mucha suerte con esta edición, al igual que todas las otras ediciones anteriores, y nos veremos allá en el Bafisi. Nos vemos en poco tiempo. Dale. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un Hasta placer. luego. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Fue la palabra de Chao. Javier Portafus, director de la 27ª edición del Bafisi. Y ahora sí nos vamos con el primero de los temas musicales de hoy. Vamos a escuchar un tema de la película de Jim Jarmusch, Padre, Madre, Hermana, Hermano. Es un temón, Spooky, interpretado por Annika, y aquí va.